Buenos días, bendiciones. Le damos la bienvenida a nuestra hermana Taimara, quien será la encargada de traernos el mensaje en esta mañana. Adelante, amada. Hola, buenos días. Dios me les bendiga, hermanos. Señor Jesucristo les bendiga rica y poderosamente. Amén. Que la paz de nuestro Señor Jesucristo gobierne vuestros corazones. En el nombre de Jesús. Bueno, como estaba diciendo la hermanita, comenzando un nuevo mes hoy, dándole gracias a Dios porque ya han pasado 8 meses donde hemos visto la gloria de nuestro Señor Jesucristo, su bondad, su benevolencia, su brazo extendido para cada uno de nosotros, aquellos que creen que Dios siempre toma el control de todo. Y pues le damos gracias al Señor por eso. Y un mayor, nuevamente le doy gracias a Dios por permitirme estar en esta hermosa plataforma MIPIS. De verdad que siempre lo digo y lo repito, que para mí es una bendición, una gran bendición. Bueno, pues la semana pasada, porque fue el lunes pasado, nosotros estuvimos hablando sobre metáforas, que fue la palabra que el Señor puso en mi corazón. Y aparte de la metáfora, pues yo, pues el Señor, aparte de esto, puso un subtítulo que es el origen. Y pues tiene tres etapas, vamos a decirlo así. Esto no es una prédica, es un estudio, como se lo dije la semana pasada. Para las que no estuvieron la semana pasada, pues al igual pensaba dar como un pequeño eh, reencuentro y tengamos una idea de lo que estábamos hablando, ¿verdad? Porque no terminamos la primera parte de origen, ¿verdad? El origen, dijimos primeramente que metáforas son experiencias, ¿no? Experiencias que a menudo el ser humano tiene y el Señor pues habla a través de esas semejanzas, ¿no? Eh, en la palabra. Vemos que la vida de nosotros, algunas veces nuestro entendimiento natural no capta lo que el Señor quiere hablarnos. Sabemos que en la palabra está encapsulada, hay mensajes encriptados que a la mente humana no lo entiende, porque la palabra de Dios sabemos que se lee de manera literal, pero su interpretación se lee de manera literal, pero su interpretación es espiritual. Entonces, en lo natural podemos decir muchas cosas, pero realmente eso es lo que Dios quiere, ¿no? Entonces, por eso es que tenemos que orar, ayunar y pedirle al Señor que sea Él el que nos guíe y nos hable a través de ella. Le pido al Señor que en esta mañana, pues, nuestro entendimiento esté, esté abierto, nuestros sentidos estén despiertos, que Él sea el Señor el que nos ayude a captar ese mensaje que Él tiene para cada uno de nosotras, que salga ese rema a cada una de nuestras vidas. Amén. Eh, Dijimos que entonces para la interpretación humana es necesario el Espíritu Santo de Dios que nos ayude para entender lo que el Señor quiere hablarnos. Hay otra parte donde estoy hablando a grosso modo de lo que significa el origen, la primera parte del estudio. Eh, Dijimos que en los evangelios la palabra, nuestro Señor Jesucristo habló en parábolas y en alegoría. Esto es solamente para los entendidos, era esta palabra. No todos, cuando Él estuvo aquí, no todos entendían. Alguna vez hasta los discípulos no entendían lo que el Señor decía, ¿no? Y Él los llevaba aparte y les decía, a ellos les hablo así, pero a ustedes les hablo más profundo, a ustedes les hablo en misterios, ¿entienden? Entonces les puse el ejemplo de la boda, ¿no? Las bodas del Señor. Amén. Em, ¿Qué otra parte dice hablamos sobre el origen que comenzó en Génesis 2, que fue cuando el Señor pues creó, existió Edén y ¿en dónde está el Edén? Está el Edén en una esquinita de esa tierra, de esa extensión de tierra que se llamaba para ese entonces Edén. Y el Señor tomó una esquina, el oriente, el occidente, y allí plantó el jardín. Después
dijimos que el Señor armó, formó al ser humano fuera del Edén, luego lo plantó en el Edén, amén. Y eso, quizás para muchas personas no habían captado, pero para mí eso fue muy, y es muy importante. Si el Señor allí lo pone es porque es importante, amén. Todo lo que allí sale es importante. ¿Qué otra cosa hablamos? Hablamos sobre eh, cómo comenzó. La historia del ser humano comenzó allí, en el Edén, en el huerto del Edén. Entendemos que el Edén entonces es un territorio y el huerto es una parte que está allí dentro de ese territorio. Sabemos entonces que en el Edén había un río y este río le llevaba o le distribuía agua al jardín para su riego y de allí salían cuatro brazos y les hablamos sobre cada uno de los nombres de esos ríos, porque de un río salieron cuatro y cada uno tenía un nombre, amén. Antes de eso, pues le hablamos sobre las plantas, que habían tres árboles en el jardín del Edén. El primero era el árbol de vida, el árbol de la ciencia, del bien y del mal, y el árbol que es apetecible ante los ojos del ser humano, que son los para nuestra alimentación. Amén. Hablamos sobre donde el Señor le dice, ok, tú vas a estar allí, pero letras pequeñas en los contratos, no vas a comer de este árbol, porque si comes del árbol del bien y del mal, morirás. ¿Ok? Pues Adán y Eva no hicieron caso, escucharon el susurro del enemigo de una manera muy sublime y pues ellos se dejaron seducir, sobre todo Eva, que fue la que escuchó la voz del enemigo y se dejó seducir y comió. Y luego ella pues le dio a Adán. Pero antes de esto, pues hablamos de manera muy importante de estos ríos, como les estaba hablando del río, que salían estos cuatro ríos y lo poderoso y lo interesante que hay en uno de ellos, ¿no? Porque de los cuatro, uno no se sabe muy bien, después del diluvio, no se sabe muy bien la existencia, ¿no? Pero los otros tres sí. De hecho, dos existen literal, que es el Éufrates y el Tigris, ¿verdad? Y el Pisón, según eruditos, según escritos de los hebreos, el Pisón pudiera ser el río, este, ¿cómo se llama este río? Eh, el que está, mm, ah, ya le voy a decir. Pudiéramos estar hablando que es el río Nilo, por su ubicación geográfica. Cuando Lot estuvo el problema con Abraham, él salió, que también allí está plasmado, y él dice que él, ese está en Génesis 13:10, donde donde cuando él tuvo el problema con Lot, con sus empleados y eso, entonces él dijo, bueno, si tú vas a la izquierda, yo voy a la derecha, y si vas a la derecha, yo voy a la izquierda, y así sucesivamente. Entonces Lot se para y mira la llanura. Y dice que Lot alzó sus ojos y vio esa llanura en el Jordán, y vio que toda la tierra era de riego, era como el huerto de Jehová, como la tierra de Egipto en dirección a Zoar. Entonces él se fue hacia allá y ahí es donde está Sodoma y Gomorra. Pero por eso es que llaman que el río Pisón pudiera ser el río, este río, pues, el río Nilo, porque actualmente, pues, eh, este río, esta, el, esta ubicación geográfica está hacia Arabia, entonces hacia esa zona está. Entonces por eso es que se habla que pudiera ser esto, ¿no? Podemos decir que también cuando nuestro Padre nos planta en el Edén, nos damos cuenta de que en el ser humano había una total inocencia, ¿verdad? En el huerto también, o sea, al haber esa inocencia, es que no había maldad en el ser humano. El ser humano no sabía lo que era bueno, lo que era malo, no. Él entendía y veía todo lo que el Señor hacía, ¿verdad? No había una paz, una armonía, una abundancia.
estaban haciendo lo que el Señor les mandó hacer. Todo el tiempo era la comunicación de Dios con ellos, porque ese era el lugar que Dios había predestinado para él comunicarse con el ser humano. A él allí conseguía el placer, él conseguía le gustaba estar allí, amén. Entonces, él siempre eso está cuando por eso es que él planta el huerto, ¿no? Otra cosa de que hablamos de que el jardín, aparte de decir que es jardín del Edén, también se dice que es el jardín de Jehová o el huerto de Jehová. Amén. El plantío de Jehová también se le dice. Sabemos entonces que en el huerto habían los tres árboles que está en Génesis 2:9, como le hablé hace ratito. Eh, Sabemos entonces que el árbol de la vida, pudiéramos decir que eso era para sustentar, ¿verdad?, al ser humano. El árbol sí, de la vida. Era no sustentar al ser humano, pero para la eternidad. Y eso está en Apocalipsis, que allí vamos a nosotros a comer de ese árbol. No íbamos a comer en el Edén, vamos a comer la nueva Jerusalén, que ahí él lo dice el Señor en su palabra, que va a ser para nuestro alimento. Está en Apocalipsis 2:2 y en el 14. También dijimos que el árbol de la ciencia era del bien y del mal, era como pudiéramos decir que era como para probar al hombre, si el hombre realmente iba a ser obediente o no, si iba a hacer caso al mandato que nuestro Señor Dios Padre le había dado a Adán, ¿verdad? Y el cual no fue así, no fue así. Eh, Hablamos que en estos ríos habían unas piedras preciosas, sobre todo el río Pisón, que es el río Nilo, ¿verdad? Porque también borda o bordea la tierra Ávila. Y esta tierra Ávila este, está hoy en día está en Arabia Central, como quien dice, al oriente de Israel. Entonces, podemos decir que otra parte donde podemos decir que este es el río Nilo. Claro, me imagino que no debe haber todas estas propiedades tan poderosas porque involucionó. Después que el hombre pecó, involucionó todo. Pero en este río podemos ver que había tres cosas muy importantes, que era el oro, el ónice y el bedolio. Y una de las cosas del bedolio, pues sabemos que era lo usaban para perfumes, lo usaban para medicina, era como una cera que botaba el árbol. Era muy importante, era de un aroma muy fragante, por eso lo usaban como perfume, pero era de sabor amargo. Amén. También el bedolio lo comparan como el maná por su color. En Levítico, en Números 1:11-17, habla sobre o nombra allí al bedolio que se parece al maná por su color. Entonces lo asemejan, ¿ok? Hablamos también de el ónice, que es una piedra preciosa y llama poderosamente la atención porque el ónice en Ezequiel habla de que esa piedra, cuando Luzbel fue creado, estaba en su vestidura. Eh, Sabemos que él allí habitó primero que nosotros. Amén. Entonces, esto es un resumen lo que les estoy dando para que podamos llegar a la parte final de la primera parte, ¿ok? Continuemos con la segunda parte. Esto es para que podamos engancharnos, ¿no? Entonces, hablábamos de que el ónice también eh, estaba en el Antiguo Testamento en la vestidura de los sacerdotes. Esa era una de estaba en las 12 piedras que representaban a las 12 tribus de Israel. Amén. Y esta piedra, curiosamente, también va a estar decorando los pilares de la Nueva Jerusalén. Entonces, es muy interesante. Sabemos que esta tierra, la tierra de este río, de Ávila, tenía muchas piedras preciosas, había muchas cosas poderosas, de gran valor.
Y se acuerdan que hay una parte en Ezequiel donde el Señor habla que él caminaba sobre piedras preciosas y toda su vestidura fue de puras piedras preciosas. Ahí lo dice en Ezequiel. Y, y, y pues ahí están todas esas piedras, amén, en esa tierra. ¿Qué otra cosa también hablamos? Bueno, Ezequiel 30, 28 del 13 al 14, hermano, está esto que le estoy hablando de las piedras y todo lo que existió antes que nosotros, que fue cuando formaron o cuando el Señor formó a Luzbel y lo formó en el huerto, porque así lo dice en Ezequiel 38, 28, perdón. No sé por qué tengo el 38, pero en Ezequiel, ¿verdad? En Ezequiel 38. Entonces, dice que ay, yo te puse, al final dice del 38, del 28, dice, yo te puse en el monte santo de Dios. Entonces, allí él estuvo primero que nosotros. ¿Ok? ¿Qué otra parte te habla? Bueno, dice que después, cuando el Señor formó a Eva, que la formó de la costilla de Adán, que lo sabemos, cuando él la ve, ¿verdad? Ella, su nombre, porque Dios le dio la autoridad a Adán a que él le pusiera nombre a todo, esa sabiduría se la dio fue Dios, porque teníamos al principio era la sabiduría divina, porque fuimos creados a su imagen y semejanza, amén. Entonces, esa era la que teníamos, la sabiduría divina. Y entonces el Señor, cuando que lo crea a la mujer, Adán pues la ve y le dice, wow, o sea, esto es hueso de mis huesos, carne de mi carne, varona será por cuanto salió de mí. Ese es el nombre original de la mujer, varona, varona. Pero después que el Señor bendice al hombre y a la mujer y que ellos empiezan a multiplicarse, a poblar la tierra, pues su nombre es cambiado y la llaman como Eva. Y eso está en Génesis 3:20, y dice que llamó a Adán el nombre a su mujer Eva por cuanto ella era la madre de todos los vivientes. Entonces su nombre fue cambiado, por eso es que a ella ahora se llama Eva. Amén. ¿Qué otra cosa? Bueno, pues también allí pudimos ver que cuando Eva y Adán comen, se dan cuenta de que están desnudos, de que, oye, se les ciega, se desaparece esa inocencia, se va. Eh, pues Dios les habla que, y le dice que dónde están. Y ahí donde él, es más, él llega y le dice, oímos tu voz y tuvimos miedo. Y fíjate lo que el Señor le dice, ¿quién te dijo? ¿Quién te enseñó? ¿Entiendes? Entonces, wow, eso fue impresionante porque desaparece todo. Allí comienza el caos del ser humano. Allí comienza todo decline de la raza humana. Es un portal, la desobediencia es un portal que se abre, hermano, un portal gigantesco que acarrea demasiadas cosas, porque no solamente entró desobediencia, entraron muchas entidades malas, muchos espíritus malos, muchas cosas malas a nuestras vidas. Y la desobediencia entró acompañada de muchas cosas, como ¿se acuerdan cuando hay un pasaje de la Biblia que dice que el Señor ordena la casa, la limpia, ¿verdad? Y todo queda, saca todos los espíritus malos, pero ellos quedan divagando. Y dice la palabra ellos dicen, volveré, porque ese territorio es de ellos. Entonces dicen, volveré. Y si la encuentran vacía, este espíritu no viene solo, viene con 7 más. Y el poster tiempo de esa persona es peor que el primero. Entonces, así es, la desobediencia no vino sola, ella vino acompañada con mucha gente y entre esas, pues la muerte, porque la desobediencia trajo la muerte, aparte trajo miedo, porque fíjense lo que él dice, tuve miedo, o sea, el miedo no es de Dios. La palabra de Dios dice que el amor de Dios echa fuera el temor. O sea que el temor no es de Dios, no proviene, viene de aquí.
de esto, de este gen. Esta es la descendencia. De aquí, este es el árbol genealógico de nosotros, el ser humano, en Génesis. Entonces, el Señor hoy, eh, desde el lunes pasado, el Señor nos está trayendo esto para que entendamos de dónde venimos, que es el origen, en dónde estamos, que son los cardos y las espinas, que es la segunda parte, y la tercera parte, hacia dónde vamos. Es la tierra que fluye leche y miel. Amén. La verdad que a mí esto me ha apasionado muchísimo porque el Señor me ha dado, o sea, un panorama extraordinario y estoy aquí plasmándolo, buscando tratando de recopilar todo lo que he captado en este mensaje que el Señor me dio y quiero compartirlo con ustedes. Quizás para muchos esto ya es de su conocimiento, pero aquí entra mucha gente nueva, recién convertida, y esto puede ser una leche para estas nuevas personas que están empezando a caminar con el Señor. Yo tengo tiempo en el Señor, pero aquí hay muchas cosas nuevas para mí, porque la palabra de Dios es viva. No podemos decir que lo sabemos todo, porque todos los días hay algo nuevo que aprender. Hay cosas que lo leemos 50 veces y 50 veces el Señor nos revela algo nuevo, porque su palabra es viva, es un maná, es alimento, que todos los días hay algo nuevo. Y Él rompe los paradigmas, amén. Hoy nos da un poquito y un poquito y un poquito. Cada día hay algo nuevo que, que, que nosotros debemos de percibir, de tomar, amén. Entonces, el Señor compara la desobediencia, hermanos, también fíjense los espíritus que también entraron, porque lo compara como, o es equivalente a la rebelión, a la idolatría, a la adivinación. Y él dice en su palabra que las personas que practican tales cosas no entrarán al reino del Dios, no pueden entrar, porque ya no hay santidad en esa persona. Entonces, cuando Adán y Eva hicieron este acto de desobediencia, dejaron de ser santos, dejaron de ser puros. Entonces ya no pueden estar ante la presencia de Dios y Dios ya no podía estar ante la presencia de ellos. Entonces hubo ese divorcio, diría uno, ese rompimiento, ese quebrantamiento, esa separación entre Dios y la raza humana. Entonces allí, pues, lastimosamente, hubo ese decline, comenzó ese decline, pero eso no quedó allí, porque el Señor, pues esto todo trajo una consecuencia, y el Señor pues allí maldice al ser humano, y no solo maldice al ser humano, por culpa del ser humano el Señor maldice también todo lo creado, pero antes de todo eso el Señor cuando lo crea todo pues dice que todo era bueno, ¿verdad? Pero ante los ojos, por lo que hizo el ser humano, todo fue contaminado. Se contaminó la naturaleza, se contaminó la tierra, y nosotros fuimos contaminados. Amén. Entonces, esto contrajo muerte también para todos, porque no solamente muerte para la raza humana, muerte para la naturaleza, muerte para los animales, muerte para la tierra, muerte para todo, muerte para todo. Entonces, el ser humano y todo lo que había en él involucionó, involucionó, porque el hombre no era malo, los animales no eran malos, las plantas tampoco eran malas. Entonces, este, todo involucionó, todo colapsó. O sea, dijimos también, pues hablamos sobre las maldiciones que el Señor le colocó a la serpiente, hablamos sobre las maldiciones de la mujer y hablamos sobre las maldiciones del hombre. Y una de las cosas, por lo menos el de la mujer, fíjese que el de la mujer me llamó poderosamente la atención, que lo había leído en muchas formas, pero como he estado investigando y he buscado muchas versiones, me llamó mucho la atención que lo compartí con ustedes cuando al final el Señor le dice, y tu voluntad estará sujeta a tu marido. Entonces, eso a mí me voló la cabeza y entendí muchas cosas, el por qué hoy en día los matrimonios, si no está Dios, por muy que los dos sean cristianos, si Dios no está en esa ecuación, el matrimonio va a estar de fracaso en fracaso,
porque el hombre va a querer hacer su voluntad, la mujer va a querer hacer su voluntad, los dos van a estar en choques de titanes continuos. Entonces, ¿por qué? Porque el hombre, esa es una maldición que la pareja tiene. Y solamente en Jesucristo, porque fue el que vino a reconciliarnos a nosotros con el Dios Padre, solamente en Jesucristo, ese cordón de tres dobles, si allí no está, pues ese matrimonio va a estar siempre en un sub y baja. Amén. Eso lo entendí, no es solamente de por yugo desiguales, no, eso va más allá, es más profundo todavía. También hablamos sobre todo las maldiciones del hombre, que ahí es donde creo que fue donde quedamos, donde trajo desobediencia, la desobediencia trajo la muerte, que está en Romanos 5:12, donde dice que por un hombre entró la muerte al mundo y por tanto todos pecamos, amén, ¿verdad? Y entonces allí la humanidad dijimos que no iba a morir porque fuimos creados a imagen y semejanza, pero fíjense que cuando de una vez que él peca, el hombre peca, Adán y Eva peca, Dios habla y dice, oye, eso está en Génesis 3:22 al 24 y dice, entonces dijo Jehová Dios, he aquí, Adán ha llegado a ser como uno de nosotros al conocer el bien y el mal. No vaya a suceder que ahora extienda su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Enseguida, Jehová Dios lo expulsó del huerto del Edén. Y puso pues Jehová Dios un querubín a rondar al oriente del huerto del Edén con una espada aguda que giraba en todas direcciones para cuidar el camino hacia el árbol de la vida. Entonces, podemos ver que el hombre era el que representaba a Dios en su gobierno sobre la creación. Esto lo sobrepasa del resto de toda la creación viviente. Eso está en Génesis 26:28. Amén. Cuando Dios dice enseñorear, sojuzgar, es que Él debía de supervisar todo lo creado. No porque haya algo malo, no, porque todo, cuando las cosas que fueron creadas, Dios lo dio bueno y lo bendijo. Amén. Nada era salvaje, nada era rebelde. Fíjese, esto también entra en ese portal, entra en ese mundo cuando entró la desobediencia. Se dan cuenta que no solamente entró la desobediencia, entraron muchas cosas, entre esas, esto, rebeldía, el salvajismo, ¿verdad? Eh, el hombre era para supervisar y ordenar todo lo que producía la tierra, ¿verdad? Y los habitantes también. Esto era con el propósito de que se cumpliese lo que el Señor había mandado. Génesis, eso está en Génesis 1 del 26 al 28. Varón y hembra, cuando fueron creados, Dios diseñó un plan y este era que ejercieran juntos el dominio de la creación. Cuando Dios estaba creando, sabes que Él creó primero a los animales, ¿verdad? Y cuando creó al hombre, Él dice, o sea, algo delante de Él. Y Dios vio que no había nada que se asemejara o que acoplara. Ningún animal acoplaba con el hombre. Entonces, por eso es que Él dice, voy a crear, o sea, la verdadera ayuda idónea. O sea, Él creyó cuando creó al hombre que el animal pudiera hacerla o podía hacerla ayuda idónea. Se dio cuenta que no. Entonces esto es algo también que el enemigo ha cegado el entendimiento para el ser humano. Muchos dicen, y hasta el día de hoy todavía lo decimos, el perro es el amigo del hombre, el animal es el amigo, la ayuda idónea. No, la ayuda idónea es la mujer, la ayuda idónea, la mejor compañía para el hombre es la mujer. La mejor compañía para la mujer es el hombre. O sea, los seres humanos somos los que tenemos que estar unidos, somos los que tenemos que acompañarnos.
El animal no fue creado para, lo siento y me da pena y con mucha pena y temblor lo digo, pero ahora lo entiendo y por eso yo quiero expresarlo. Amén. De que sí, es lindo, es hermoso tener el animal, gato, perro, pájaro, el animal que nos queramos, que a nosotros nos guste, ¿verdad? Pero tenemos que entender porque hay personas que se aferran, están solos y se aferran a X animal y no es así. Eso es mentira del diablo, porque la ayuda idónea, la compañía es el ser humano. Porque el Señor mismo lo dijo, no es bueno que el hombre esté solo. Y tengan los animales, porque ellos fueron creados primero que el hombre. Entonces quiere decir que eso no es una compañía para el hombre. Puede ser un complemento, pero no lo es. Amén. Este, eso es lo que quería, una de las cosas que el Señor me llamó mucho la atención. Amén. Entonces dijimos que el varón y la hembra fueron creados para ejercer juntos el dominio a toda la creación. Lo único que había entre ellos era una diferencia física, que él era hombre y que ella era mujer. Y esto era para cumplir, perdón, esto era para cumplir el mandato de Dios cuando dijo multiplicar y llenar toda la tierra. Sabemos que uno tiene los ADN, el cromosoma, ninguno de los dos tiene el mismo cromosoma. Los cromosomas que ellos tienen, que el ser humano tiene, hombre y mujer, cuando se unen, forman algo nuevo. Y algo nuevo es esto, la creación, el multiplicarlo. Amén. Eh, También es decir que para producir, para multiplicarnos, necesitamos del uno y del otro. No podemos, no podemos multiplicarnos con una sola, ¿ok? Tiene que haber dos. Y estas dos son las que, como el rompecabezas, se unen y al unirse, pues, es que viene esta multiplicación. Antes de la desobediencia, o sea, antes del pecado, el hombre era, número uno, imagen y semejanza de Dios. ¿Por qué le digo esto? Porque el hombre podía razonar con intelecto espiritual, con el intelecto y el razonamiento de Dios. Amén. También tenía emoción. Todavía la tenemos, pero todo era santo y puro. Amén. Hoy en día tenemos igual razonamiento, intelecto, emociones, pero son equivocadas. Creemos que son buenas y la palabra de Dios dice que no hay nadie bueno. El único bueno es Dios. De hecho, el mismo Jesucristo lo dijo en su palabra. O sea, el único bueno es Dios y no hay nada bueno. Somos buenos ante los ojos y somos justificados por nuestro Señor Jesucristo. Buscamos siempre ser el bien, pero en el interior sale la parte mala. ¿Pero por qué? Porque comimos, porque en nuestro ADN está esa sabiduría humana. O sea, en nosotros está el bien y el mal. Es parte de nuestro ADN, es parte de nuestro ADN natural. Por eso es que entendemos que algunas veces hay niños que decimos nosotros, y ese muchacho, porque, o sea, ay, es malo, y hasta haciendo algo malo, y uno dice, pero si no, su inocencia, es que parte de su inocencia está contaminada, es que estamos contaminados. Entonces, por eso es que dice su palabra que tenemos que nacer de nuevo, del agua y del espíritu, porque allí es donde vienen nuestros cambios, cambia nuestro ADN por el ADN de nuestro Señor Jesucristo. Por eso, allí es cuando el Señor, a través de nuestro Señor Jesucristo, somos nuevamente sellados, somos nuevamente transformados y el Señor pues nos adopta como sus hijos. Amén. Entonces, también está la otra parte que es el número dos, que es el sentido moral. El hombre era bueno, el hombre no tenía pecado. Amén. Cuando entró la desobediencia, todo esto quedó en el olvido, como quien dice, quedó en el olvido.
quedó dormido, pudiera uno decir, ¿verdad? Al salir el hombre del huerto del Edén, toda la abundancia se evapora, desaparece. Es como un cuento de Disney. O sea, yo me lo imagino así. Es como un cuento de Disney, ¿sabes? Es como cuando llega un reinado y uno lo ve, y todo es verde, todo es colorido, todo es hermoso, todo es bello, todo es bueno, pero llegó la bruja mala y entonces quiere robar el trono, quiere quitar, quiere apoderarse, valga la redundancia, del poder, quiere ser ella la que mande, casi siempre es la mujer mala o el hombre, pero bueno, es eso, ¿no? Entonces, cuando esta persona llega al poder, esta persona mala llega al poder, ¿qué sucede? Todo se vuelve gris, todo se pone frío, todo muere, todo se marchita, todo es malo, se va la alegría, todo se seca, ya no hay un fluir. De hecho, uno ve hasta la tierra se pone árida, la gente está en calamidad, la gente está en tristeza. Así lo ve uno en las comiquitas, en las películas de Disney, de las princesas y todo eso, ¿verdad? Y vemos cómo, y así es literal, digo yo, o sea, me lo imagino yo que así eso fue lo que sucedió en el huerto. Todo era bello, todo era hermoso, todo era frondoso, todo era apetecible, todo fluía, porque el hombre no labraba la tierra, ella sola paría, ¿entiende? El hombre lo que iba era a administrar la tierra. Oh, sí, este es para esto, este es para esto. Eso era lo que hace porque después le tenían que rendir cuentas a Dios. Esa es otra cosa que entró en la desobediencia, que nosotros no queremos rendirle cuentas a nadie. Hay un acto de rebeldía, rebelión. Y esa rebelión viene de dónde? De atrás, de atrás. Porque ¿qué fue lo que hizo Luzbel? Se rebeló en contra de Dios. Quiso ser más que él. Y antes de Luzbel está la otra rebelión. Amén. Entonces, esa otra rebelión, que fue la que sedujo a Luzbel, y Luzbel nos sedujo a nosotros. Entonces, este es bien profundo y de verdad es muy interesante entender, captar nuestro origen para poder saber hacia dónde vamos, en dónde estamos y hacia dónde vamos. Amén. Entonces, cuando todo esto sucede, ¿qué pasa? Nos estamos dando cuenta que ya la tierra ya no produce eh, esos árboles frutales, ya no, el pasto ya no está verde. Ahora que hay espina y abrojo. Espina y abrojo quiere decir desobediencia. Ya no es solamente pasto. En el pasto hay cosas que duelen, hay espina, echó a perder, dañó la naturaleza, ¿verdad? Entonces, eso a mí me llamó mucho la atención porque cómo involucionó todo, cómo quedó todo tan transformado que, que, que ya la naturaleza, o sea, quedó transformada. En, ahora entonces, ¿qué conseguimos? Espina y cardo. ¿Se acuerda que hay una parte de la Biblia que dice que de la, ay, ¿cómo es que dice? El trigo y la cizaña, ¿verdad? Y el Señor ya no puede sacar la cizaña de donde está sembrado el trigo, porque puede, si está entrelazada, puede morir la, el trigo. Entonces hay otra manera, hay otros recursos para eso, ¿no? Entonces, ¿qué viene siendo esa cizaña? Esto, espina, cardo, abrojo, tiene muchos sinónimos y la verdad les digo, mis hermanos, bueno, ya estamos hablando, vamos a hablar ahora de la segunda parte, aunque ya son 9:51, ya me queda poco, pero era necesario que recapituláramos un poquito sobre lo que estábamos hablando porque me imagino que hay gente nueva y no lo había leído, no había visto el primer mensaje. Entonces, nos estamos dando cuenta de que este, cuando yo estaba haciendo esta otra parte, la segunda parte de la espina, de los cardos, de los abrojos, de la cizaña, hay muy poquito material, me ha costado mucho encontrarlo, ¿ok?
Entonces me ha costado de verdad. Pero vemos que en la primera parte del origen de nuestra descendencia, este, vemos cómo y por qué la raza humana cada día está en decadencia. Esto lo aprendimos entonces en Génesis 3 del 17 al 18. Amén. Donde él también dice, ¿verdad? Que dijo el hombre, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol que te mandé diciendo, no comas de él, maldita serás, será la tierra por tu causa. Comerás de ella todos los días de tu vida, espinas y cardos te producirá y comerás plantas del campo. Esto está muy poderoso. Dice, pero antes de este Génesis 3:17 está un Génesis que es el Génesis 1:28-30, ¿ok? Y dice, y los hombres y los bendijo Dios. Génesis 1:28-30 dice, y los bendijo Dios y les dijo, fructificad, multiplicad, llenad la tierra y sojuzgadla, enseñoread en los peces del mar, las aves de los cielos y todas las bestias que se mueven en la tierra. Y Dios dijo, miren, les he dado todas las plantas que dan semillas y árboles que dan frutos con semillas. Ellas serán su comida. Pero a los animales en la tierra y toda ave de los cielos, a toda criatura que se arrastra por el suelo y a todo ser viviente, les doy hierba como alimento. Y así sucedió. Qué poderoso mensaje. Lo he leído y no había captado hasta ahora que estoy captando, que uno dice capichi, ahora entiendo. En este pasaje podemos ver varios puntos muy importantes para nosotros los seres humanos. Número uno, fíjense, esta es la segunda bendición que Dios da, porque la primera bendición fue en Génesis 1:22, cuando él creó los animales. Y bendijo Dios a los animales y le dijo también que se multiplicaran, ¿ok? Pero no le dijo subyugala, tampoco dijo enseñoreense, ¿ok? Entonces fuimos creados, ajá, ¿ok? Les quiero aclarar eso. Vamos, no lo busqué, no busqué el Génesis 1:22. Ahorita, si me da tiempo, lo busco, pero quiero ir más avanzando. Dice, número 2, fuimos creados para tener muchos hijos y poblar el mundo. Hoy en día la moda es no tener hijos. Hoy en día la moda es nuestros hijos son los animales. Nuestros nietos son los animales. Que el Señor reprenda el diablo. Hermanos, perdónenme, pero que el Señor reprenda el diablo. Porque hoy en día eso es una moda. Mi nieto el gato, mi nieto el perro, mi hijo el perro, mi hijo el gato. Y el Señor no nos mandó que nuestros hijos sean eso. Él dijo, multiplíquense, enseñoréense. Nuestros hijos son los que nosotros parimos, ¿ok? No los animales. Eso es mentira del diablo, que tiene el ser humano sesgado totalmente, totalmente. Porque fíjese que él nos mandó a tener muchos hijos, a poblar el mundo, a ejercer control sobre él. ¿Sobre quién? Sobre el mundo. Nosotros somos los que tenemos y debemos de dominar la tierra y todo lo que hay en ella. Y no es así. Hoy en día, cuando abrimos la puerta a la desobediencia, le dimos la autoridad al príncipe que está gobernando este mundo, lo dice la palabra de Dios. Y eso fue ¿por qué? Porque le abrimos la puerta a la desobediencia. Y le entregamos, nosotros vendimos nuestra primogenitura, hermano. Nosotros vendimos nuestra primogenitura por un bocado de comida. Se la vendimos a Luzbel. Así como sucedió
con, con, con este pasaje en la Biblia cuando vendieron la primogenitura. Lo importante, mire, esto es tan importante, la primogenitura es tan importante que nosotros no le prestamos tampoco atención. Más adelante, si el Señor me lo permite, vamos a tener un estudio sobre la primogenitura. Amén. Pero este es muy importante. También el Señor nos dio el dominio sobre todo animal, ya sea aves, peces, animales y todo lo que está en la tierra. Nosotros, a nosotros se nos dio el poder, el dominio de soyugarla, de tenerla, de ser nosotros, porque somos nosotros mayores que ellos. Y hoy en día, ¿qué sucede? Hoy en día, y eso está desde hace muchos años, de generación en generación, lo hemos visto porque está plasmado en la palabra. El ser humano tiene al animal como un Dios, a la luna como un Dios. Si tú tienes a un Dios que es algo superior a ti. Entonces, si nosotros tenemos a los animales, al sol, a la luna, al árbol, a lo que sea, como un Dios, estamos diciendo, ellos son mayores que nosotros. Y no es así. Nosotros somos mayores que ellos. Es más, hay gente que cree que los ángeles son mayores que nosotros. Y tampoco es así. Nosotros somos mayores que los ángeles, porque fuimos nosotros los que fuimos creados a imagen y semejanza del Dios Altísimo. Entonces, ¿cómo nosotros vamos a estar obedeciendo, creyendo en lo que pueda decir un animal o cualquier otra cosa que nos, pero para Dios, como no lo vemos, entonces a Dios sí, sí dudamos, sí dudamos. Fíjense cuando el Señor sacó al pueblo de Egipto, ¿qué fue lo primerito que hicieron? Un becerro. ¿Y qué fue un becerro? Un animal. Y le estaban dando la gloria al animal. El animal fue el que nos sacó. O sea, idolatría, usurpación. Y estamos, es que tenemos la mente entenebrecida, por eso es que lo dice la palabra. Y la tenemos entenebrecida, ¿por qué? Por el pecado que hay, por la desobediencia que entró. Entenebreció nuestro entendimiento. Qué tremendo. Y uno cree que desobediencia es una simple palabra. No, es algo tan profundo, es algo tan peligroso. Y uno también hasta eso también maldice a nuestros hijos, maldecimos a las personas y ese muchacho sí es desobediente. Naguará, no sabemos lo que le estamos diciendo, lo que le estamos soltando. No, tenemos que tener cuidado también cuando pronunciamos esa palabra. ¿Verdad? Entonces, la tierra también, fíjense, la tierra producirá alimento para el ser humano. Eso está en Génesis, lo que estábamos hablando antes de lo que, de las cosas malas, ¿no? Para continuar, el dice, y para los animales en la tierra y el cielo, el Señor les dio de alimento hierba, hierba, hierba. Y el hombre, el alimento era un fruto, era planta, árboles que dieran fruto, plantas que dieran semillas, semillas. Fíjense, según las escrituras, la humanidad y los animales, ay, ya son las 10. La humanidad y los animales fueron diseñados para comer o para ser vegetarianos, ¿ok? Ojo, yo no estoy diciendo que sea malo comer otra cosa, no. Pero es que fuimos diseñados, porque ahí está la palabra, fuimos diseñados para comer, porque ahí está clarito. Pero la desobediencia entró y todo involucionó. Todo fue al revés. Todo, todo. Aquí está muy claro que los seres humanos no comían carne y ningún animal era carnívoro, ninguna planta era carnívora. O sea, no es que el hombre, el gato caza tal cosa, el león caza y mata, no, la liebre caza y mata, no, 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 hermano. Ellos comían era hierba, paja, monte. Eso era lo que comían los animales. Fueron creados para eso. ¿Se dan cuenta cómo involucionó? Entonces ahora son carnívoros. Ellos eran herbívoros. Ese es su origen, herbívoros.
Ellos son de comer, es paja. Esa es su alimentación. Esa fue creada. Así fue creado su cuerpo. Y nosotros también fuimos creados para comer eso. Pero bueno, más adelante el Señor lo permite que el ser humano coma otro tipo de alimento. Eso sucedió después del diluvio, que el Señor lo permitió. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan o entienden el por qué cuando Pedro tuvo ese éxtasis que el Señor le muestra ese lienzo de los animales, que fue lo que el Señor le dijo? No, no maldigas lo que yo he bendecido. ¿Por qué? Porque no es porque esa maldición viene de atrás, del origen, viene de cuando entró el pecado, la raza humana, los animales, las plantas fueron malditas. Entonces, cuando el Señor, ¿por qué le dijo eso? Porque cuando entró Jesús y ellos vienen, esa reconciliación, ya todo eso pasó a segundo plano. Ya el Señor viene a la reconciliación, porque la reconciliación no es solamente para nosotros, hay reconciliación para la humanidad, hay reconciliación para los animales, reconciliación para la naturaleza. Todo se reconcilia nuevamente con Dios Padre. Entonces, por eso es que el Señor le habla así a Pedro. Amén. Entonces, Dios fue muy específico cuando dijo cuál sería el menú de la humanidad para los animales y para todos los seres vivientes en la tierra. Y hoy en día vemos todo lo contrario. Qué tremendo, muy tremendo. Incluso hoy en día vemos, hermano, no sé si ustedes se han dado cuenta, pero hay frutas que ya no tienen ni semillas. Ya no tienen ni semillas. ¿Por qué? Porque el ser humano quiere ser Dios. Entonces todo, como todo va adelantado, todo va a millón, todo es un estrés, todo es una angustia, no da tiempo, hay una competencia. Entonces, esperar el proceso de que esa cuestión germine, crezca del fruto y después que madure, eso es mucho tiempo. Entonces, ahora, ¿qué están haciendo? Adulterando todo. Yo quedé impactada. Hay cambures, bananas que no tienen semilla, hay tomates que no tienen semilla, hay patillas y uno dice, ay, qué chévere, no tiene semilla, ay, mejor. Y no nos estamos dando cuenta de que ahí hay mano metida, mano mala metida, ¿verdad? Cuando hemos estado hablando del origen, y todo esto es parte del origen, todo esto que estamos hablando es parte del origen, ¿verdad? Esta maravilla, esta gran bendición que Dios nos dio cuando creó a Adán y Eva, le entregó esta bendición, este paraíso tan hermoso que por la desobediencia desapareció todo, todo, trajo maldición, trajo todo lo malo. Entonces, podemos ver en el Génesis 13, 3, 17, 8, entonces que todo vino por la culpa de la desobediencia. Y entonces trajo todas estas calamidades. Cuando hablamos de las espinas y de los cardos, podemos decir que ellas representan o simbolizan maldición y el juicio de Dios por el pecado. También simboliza aflicción, sufrimiento, dificultad, identidad, infidelidad, acciones malvadas, preocupación, estrés, angustia. En Mateo 13, 22 dice que habla sobre la parábola del sembrador, para que vean que lo que le estoy diciendo, que respaldando lo que le estoy diciendo, dice que el que fue sembrado entre espinas, oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de la riqueza ahogan la palabra y se hace infructuosa. O sea, no evoluciona para bien. El estrés, la angustia, esto es malo, pues, ¿ves? Entonces, por eso es que tenemos que estar siempre buscando del Señor. Amén. Me llamó mucho la atención de que esta palabra, espinos, cardo, está 51 veces en la palabra sobre las espinas. Y más adelante la vamos a ir desarrollando, ¿verdad? Mm,
Vamos a hablarle este pedacito para que culminemos, que ya son las 17. Dice, hay una otra parte donde dice que la tierra te producirá espinas y cardos, lo que significa que será algo doloroso, frustrante, más difícil y consumirá más tiempo de lo necesario. Amén. Todo va a ser ahora más cuesta arriba, diría uno, ¿verdad? Ahora, y por eso es que estamos tan acelerados que hasta estamos adulterando la fruta, estamos adulterando todo, porque es que queremos que todo evolucione rápido y no es así, es parte del proceso. Amén. Y siempre está la rebeldía. Desobediencia es rebeldía. Siempre estamos buscando llevarle la contraria al Señor, ¿verdad? A la obediencia, al mandato que Dios mandó. La tierra será impredecible, improductiva, infructuosa, sudorosa, llena de conflictos interpersonales y muy desafiante. Y no solamente en el campo, en la tierra, en nuestra vida cotidiana. Porque en un trabajo, cuando hay algún problema, todo está fluyendo bien y de repente un problema, ahí hay cardos, ahí hay espinas, ahí no es fácil, no es fácil. Por eso es que tenemos estas luchas interpersonales, estos problemas. ¿Por qué? Por las espinas y los cardos. Amén. La penalidad del pecado de Adán es paralela a su misión. Qué tremendo. A mí eso me dije, wow, es verdad. O sea, lo mismo. Ahora se le volteó la tortilla, diría uno, ¿verdad? Dios responde a la rebelión de Adán y de Eva, maldiciendo su papel en la creación. Dios maldice el dominio de Adán sobre la tierra y sobre el animal. Qué tremendo. Lo que antes era una vocación placentera, ahora es un trabajo agonizante. Sin embargo, Dios nos recuerda con consideración, esto es hermoso porque es que Dios es bello, Dios no tiene plan B, plan no. Sabe que siempre el Señor dice en su palabra, con esto cierro, el Señor dice en su palabra que todas las cosas nos ayudan para bien, que todo tiene un porqué, una causa, lo que sucede. Y el Señor siempre nos sorprende, siempre, y también yo siempre, creo que ustedes ya me lo han escuchado, que yo siempre he dicho que siempre hay que ver el vaso lleno, hay una oportunidad, siempre hay algo, ahí hay algo. O sea, no todo es negro, no todo es gris, no, no. ¿Pero por qué? Por la misericordia de Dios. Porque si nuestro Señor, nuestro Padre Celestial, no nos hubiese sacado del huerto del Edén, el hombre hubiese comido de ese árbol de la vida y hubiese estado vivo para siempre y vivo totalmente en su estado caído, en su estado caído. O sea, no iba a haber redención para la raza humana. Y gloria a Dios que el Señor nos sacó de la tierra, del huerto, del Edén, y nos puso fuera en la tierra del Edén, más no en el huerto, pero por misericordia, porque a pesar de que en medio de ese conflicto, de en medio de esa maldición, fíjense que el Señor da gracia a la mujer que fue, y de paso, fíjense ustedes, las ironías de la vida. La mujer fue la que sedujo, fue seducida, ¿verdad? Pero a través de la mujer es que entra también nuestra redención. Por eso es que Dios le dice a la serpiente, y de paso, será enemigo tuya la mujer. La simiente de esa mujer va a ser enemiga tuya. Y esa enemiga ¿verdad? Y eso, bueno, sí, sí, es Jesucristo y tal, pero ahorita cuando lo leí, yo, wow, es que, es que ya Dios en medio de la maldición, ya está, ya, bueno, por eso es que Él es el dueño del tiempo, no existe tiempo en Él, es Él, es Él. Entonces, fíjense ustedes que aquí en medio de esa maldición, cuando Él le suelta esa palabra a la serpiente, que a su vez es al mismo Satanás,
que el Señor lo reprenda, Él le dice y asegura que en la mujer está la salvación futura para la raza humana, mediante la simiente de ella, ¿verdad? Y allí finalmente será destruida en el nombre poderoso de Jesús cuando venga al final todo. Y fíjense ustedes, está en Génesis 3:15 que dice, y pondré de enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú en el calcañar. ¿Y de qué simiente estaba hablando él? De nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo. Amén. Qué glorioso, qué hermoso. Qué hermoso. De verdad que lo voy a dejar hasta aquí. Quería cerrar con esto para que nos diéramos cuenta de que el plan de Dios es un plan perfecto, hermano. Es un plan perfecto. Y fíjese cuando que dice la palabra, que él exhibió públicamente en la cruz todos los decretos que estaban en nuestra contra. Gloria a Dios por eso. El próximo lunes para la gloria de Dios, si el Señor nos los permite, continuamos con esta historia, con esta hermosa historia de nuestros orígenes, de nuestro árbol genealógico, de nuestra vida, de dónde venimos, en dónde estamos y hacia dónde vamos. Dios me les bendiga rica y poderosamente.